Jesucristo es Jehová. Jesús es el único Dios Jehová del Antiguo Testamento. Y esta doctrina rechazan los ruselitos o los testigos de Jehová. Entonces, si podemos probar que Jesús es Jehová, entonces los testigos de Jehová van a bajar de nuestras gradas en la puerta pensando y tal vez dudando su fe, que lo que ellos han estado enseñando es la verdad. Y eso es nuestro objetivo, esta es la meta que tenemos cuando hablamos con los testigos de Jehová en la puerta, que ellos piensan sobre versículos que no han visto antes, que dice que Jesús es Jehová, porque la creencia de ellos es que Jesucristo es un ser creado, que es una criatura, que no es eterno, que no es Jehová. Entonces, hay algunas cosas que no queremos hacer. Los testigos de Jehová ya tienen sus versículos y respuestas memorizadas. Y algunos versículos que son muy populares, Juan 1.1. Todos saben Juan 1.1, que los ruselitos traducen esto que el verbo era un Dios, cuando la Biblia dice que el verbo era Dios. No vamos a hablar sobre este versículo. Cuando hablamos sobre la Trinidad, hemos hablado sobre esto, entonces no vamos a repetir esto otra vez. Pero ellos ya tienen su respuesta a Juan 1.1 memorizada. Entonces ellos no tienen que pensar. Ellos han escuchado este versículo cientos de veces. Entonces para ellos, para hablar sobre Juan 1.1 es muy fácil. Y cuando nosotros enseñamos griego, no es nada para ellos. Ya tienen su respuesta memorizada. Pero una cosa que podemos hacer, si estamos hablando sobre Juan 1.1, y ellos empiezan a hablar sobre el artículo griego, es que le damos la Biblia griega del Nuevo Testamento y decimos, muéstrame un artículo griego, porque ellos van a hablar sobre el artículo griego, ya está memorizado, ya le han enseñado en su templo. Entonces, diga, aquí está la Biblia griega, muéstrame un artículo griego, y ellos no van a tener una respuesta porque no saben griego. O si no tiene una Biblia griega, podemos decir, aquí está una hoja, escribe un artículo griego. Y tampoco pueden hacer eso. Entonces, ellos solo han memorizado su respuesta a ese versículo. Tampoco no queremos ir a Juan 8:58 y Éxodo 3:24, cuando Jesús está diciendo que yo soy Dios, yo soy Jehová. Porque ellos también tienen una respuesta memorizada a ese versículo. Hay otros versículos donde debemos ir que ellos no saben, no han visto estos versículos antes. Y eso es lo que queremos hacer, porque cuando ellos ven algo nuevo, ellos tienen que pensar para tener una respuesta que no está memorizada. Y acuérdense que ellos ya están entrenados en esto, que ellos están tocando puertas, no sé cuántas horas cada semana que hacen esto. Entonces ellos tienen práctica. Entonces lo que queremos hacer es enseñarlos a ellos donde dice la Biblia que Jesús es Jehová en versículos que ellos no han visto antes. Entonces primero vamos a Salmo 102. Salmo 102. Y en Salmo 102, en versículo 1, Salmo 102, versículo 1, la Biblia dice, oh Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Entonces, en versículo 1, oh Jehová. Vamos a versículo 12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Entonces, preguntamos a ellos, ¿de quién está hablando este versículo? ¿De Jehová? Sí, ¿cierto? ¿Está hablando sobre Jehová? Sí. Ellos dicen sí. Y ahora vamos a versículos 25 a 27. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán,
y tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como una ropa de vestir los mudarás y serán mudados. Mas tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Entonces decimos a ellos, también en el versículo 21 dice que Jehová, está hablando sobre Jehová. Entonces decimos a ellos que esto está hablando sobre Jehová, ¿sí? Porque dice que tú fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos, que solo Jehová hace eso. Y dice que no cambia, que Él permanece para siempre. Mas tú eres el mismo, tus años no tendrán fin, versículo 27. Entonces, ¿está hablando sobre Jehová? Sí, que Él es el creador de todas las cosas, que Él no cambia. Sí, está hablando sobre Jehová. Ellos dicen sí, claro, está hablando sobre Jehová, sí dice el Salmo. Y ahora vamos a Hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos, capítulo 1. En Hebreos capítulo 1. Y en versículo 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, ¿quién es el primogénito? Está hablando sobre Jesucristo. Entonces decimos a ellos, aquí en Hebreos 1 está hablando sobre Jesús, ¿sí? Sobre el Hijo. Versículo 8, mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces decimos, al Hijo está hablando sobre Jesús, ¿sí? Ellos van a decir, sí, está hablando sobre Jesús, es obvio, es lo que dice Hebreos. Ahora, versículo 10. Y pregunta si puedes utilizar la Biblia de ellos. Diga, ¿puedo leer tu Biblia? Y ellos te dan la Biblia, la traducción Nuevo Mundo. Y versículo 10 dice, y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿De dónde escuchamos esas palabras? Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un manto los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Entonces aquí está hablando sobre Jesucristo, quien es el Creador, sus años no acaban, es eterno y no cambia. Y está hablando sobre Jesús. Y en la Biblia de ellos hay una nota al lado del versículo que dice Salmos 102, 25 a 27. En la Biblia, en el Nuevo Mundo, dice eso. Y ellos no han visto esto antes. Que dice que Jesús es Jehová, del Salmo 102. Ahora, no queremos acusar a ellos diciendo, no has visto esto, mire esto, dice que Jesús es Jehová. No queremos hacer eso. Pero podemos decir que ellos regresan, porque ellos no van a tener una respuesta a esto, es obvio. En la Biblia de ellos dice que Jesús es Jehová, dice Salmos 102, 25 a 27, al lado de Hebreos 1, 10 a 12. Y este capítulo de Hebreos es obvio que está hablando sobre Jesucristo. Entonces ellos no van a tener una respuesta. Entonces podemos decir a ellos, tú puedes investigar y volver aquí para decirme lo que encuentras. Y después decimos, sí, ¿te puedo indicar uno más, un versículo más? Entonces ahora vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Hay un montón de versículos que enseñan que Jesucristo es Jehová. Y cuando por la primera vez yo hice el estudio, de este estudio, digo, que Jesús es Jehová, yo estaba sorprendido porque hay tantos versículos en la Biblia que dice que Jesús es Jehová. Ahorita el propósito es para los testigos de Jehová. No vamos a hablar sobre todos los versículos que enseñan que Jesús es Jehová. En esa página web tenemos eso, www.libregraciadedios.com. Tenemos toda la doctrina de la Trinidad y bajo Cristología tenemos toda la doctrina que Jesús es Jehová. Y no es el propósito, si vamos a hacer eso ya vamos a demorar 2 horas. Ahorita solo vamos a enseñar algunos pasajes que podemos leer con los testigos de Jehová
para combatir su doctrina falsa. Porque ellos ya están listos con estos versículos. Ellos están listos para ya memorizar los versículos. Y están listos para decir estos versículos, como un indio tiene sus flechas listos. Ellos están listos con los versículos. Entonces nosotros tenemos que estar listos. Podemos memorizar estos dos. Salmos 102, 25-27, con Hebreos 1, 10 a 12. Y aquí, Juan 12. Ahora vamos a leer Juan 12. Y desde el versículo 39 vamos a leer. Juan 12, 39 dice: Por esto no podían creer porque en otra ocasión dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Acerca de quién? Jesús. Aquí Jesús está, su ministerio en el mundo está acabando, está enseñando a sus discípulos y ya mismo ya no va a estar andando en el mundo. Y aquí está hablando sobre Jesucristo. Versículo 42. Con todo eso, aún muchos de los príncipes creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Está hablando sobre Jesucristo aquí en Juan 12. En Juan 12 está hablando sobre Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo vio Isaías a Jesús? Porque aquí dice que Isaías vio a Jesús y dijo estas palabras. Y estas palabras en versículo 40 son: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón, se conviertan y yo los sane. Entonces, ¿dónde dijo esto? ¿Dónde vio? ¿Cuándo vio Isaías a Jesús? Y la respuesta es en Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6, Isaías tiene una visión. Dice en versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y al borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y al uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías está viendo a Jehová. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y su corazón entienda y se convierta y sea sanado. Entonces, estas son las mismas palabras que aparecen aquí en Juan 12:40. Las mismas palabras son. Y en la Septuaginta son las mismas palabras. La Septuaginta es la traducción del Nuevo Testamento, es la traducción del Antiguo Testamento de hebreo a griego. Entonces, en Isaías 12:40 es una cita de Isaías 6:10. Las palabras son las mismas. ¿Y quién vio Isaías? Isaías vio a Jehová. Entonces, si preguntamos a Isaías,
¿Quién vio usted? Él dice, yo vi a Jehová. Y si preguntamos al apóstol Juan, ¿quién vio a Isaías? El apóstol Juan dice, Isaías vio a Jesús. Otra vez, porque Jesús es Jehová. Esto es lo que enseña la Biblia. Entonces, con estos dos versículos que los testigos de Jehová no han visto antes, podemos enseñarlos que la Biblia enseña que Jesús es Jehová. Como yo he dicho antes, hay un montón de versículos que enseñan esta misma cosa, pero si memorizamos estos dos versículos es suficiente para combatir la falsa doctrina de los ruselitos. Ahora, vamos a Mateo 28. Mateo 28, 19. Los ruselitos dicen que Miguel el arcángel se hizo Jesús y vivía por 33 años en la tierra. Y después, cuando Jesús se murió, Jesús se rehizo Miguel el arcángel. Entonces, en Mateo 28, 19, la Biblia dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre, un solo nombre, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, ellos tienen que defender sus creencias también. Siempre ellos dicen, mire este versículo, mire este versículo, mire este versículo, y estamos defendiendo nuestras creencias. Entonces nosotros tenemos que decir que tú defiendes esto. Mire, aquí dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y de Miguel el Arcángel, y de una esfuerza. Eso es la doctrina de ellos. Que cuando bautizamos, no bautizamos en un nombre de 3 personas, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sino bautizamos en un nombre del Padre, nombre de Miguel el Arcángel y en el nombre de una esfuerza, porque el Espíritu Santo no es una persona según ellos, sino una esfuerza. Entonces dígales, explícame esto, no entiendo cómo un esfuerzo puede tener un nombre y debemos bautizar en ese nombre. También la Biblia nos dice que Miguel el arcángel se hizo Jesús y después cuando Jesús se murió se rehizo Miguel el arcángel. La Biblia no enseña esto. En Colosenses 2:9. En Colosenses 2:9. La Biblia dice en Colosenses 2:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, capítulo 2:9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando sobre Jesucristo y dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad significa Dios, significa divinidad. Y aquí nosotros somos monoteístas, que creemos que que hay un solo Dios. Theos es Dios, monoteístas es un solo Dios. Y lo que dice aquí es Jesús es todo lo que hace Dios, Dios, en Jesucristo. Encontramos todo en Jesucristo, lo que dice este versículo. Encontramos todo en Jesucristo, lo que hace Dios, Dios. Porque Jesús es Dios, es lo que dice la Biblia. Todo lo que hace Dios, Dios está en Jesucristo. Ahora, un versículo que no dije antes, pero la vez pasada que debemos ver es Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Porque necesitamos tener respuestas cuando los ruselitos están en la puerta diciendo, mire este versículo. Y la vez pasada hablamos sobre algunos versículos que ellos siempre les gustan decir, mire este versículo. Y ahora, Apocalipsis 3:14. Deberíamos haber hecho esto la primera vez, pero bueno, aquí está, dice. Y escribe al ángel de la iglesia
De los laodicenses, estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Aquí ellos, el nuevo mundo no dice de Dios, estas últimas dos palabras, sino en el nuevo mundo dice por Dios, diciendo que mire, Jesucristo está creado por Dios, pero no es así. Dice de Dios, estamos en Apocalipsis 3:14, no por Dios, es la traducción de ellos en el Nuevo Mundo, por Dios, sino la traducción correcta es de Dios. Y hablamos sobre esto en Colosenses 1, 15, 16, entonces no tenemos que revisar todo eso, pero es la misma razón. Y aquí tenemos tu, ¿cuál es? De Dios. Es genitiva, tu, y no se traduce genitiva con por, está mal. Traducimos con de Dios. Y esto vemos en toda la Biblia, que cuando es tu, genitiva en griego, esto significa de Dios. Theos es Dios. Este fin aquí, theou, es genitiva, tu, de Dios, no es por Dios. Entonces, la traducción de ellos está mal en el Nuevo Mundo, pero ellos también les gustan utilizar este versículo. Ahora, Tito 2:13, en Tito 2:13. En Tito 2:13. En Tito 2:13. Tito 2:13. Aquí la Biblia dice, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aquí es prueba bíblica que dice que Jesús es Dios. ¿Y cómo sabemos que está hablando? Aquí hay una regla de gramática griega. Y se llama Granville-Sharp. Aquí tenemos dos sustantivos. ¿Cuáles son los dos sustantivos que tenemos aquí? Los dos sustantivos que tenemos son Dios Salvador. Que no son nombres. Entonces aquí, como Pablo o como Pedro, no son nombres. Tenemos Dios y Salvador. De nuestro gran Dios. Estamos probando aquí que está hablando sobre Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que está diciendo que el Salvador Jesucristo es Dios. Entonces, esta regla, Granville-Sharp, dice que cuando hay dos sustantivos que no son nombres, que están unidos por la preposición kai, lo que nosotros traducimos y aquí vemos, y Dios y Salvador Jesucristo, la preposición griega es kai, gran Dios y Salvador Jesucristo, con un artículo griego, un solo artículo griego, y el artículo aparece antes de Dios. Cuando tenemos estas cosas, dos sustantivos que no son nombres, conectados por I, con un solo artículo, ¿cuál es la regla? Que está hablando sobre la misma persona. ¿Y quién es la persona? Jesucristo. Entonces aquí no son dos personas.
No está diciendo Dios al Padre y Jesús Salvador Hijo, no. Aquí, según la regla de Granville Sharp, y yo no inventé esta regla, gente mucho más inteligente que yo, estudiando griego, han hecho esta regla. Es una regla de gramática. Entonces, cuando vemos estas cosas, sabemos que está hablando sobre una sola persona. ¿Y quién es la persona? Jesús. Y tenemos la misma cosa, esta misma cosa en 2 Pedro 1:1. También 2 Pedro 1:1. Vamos allá. 2 Pedro 1:1. Y 2 Pedro 1:11. La misma cosa. Probando que Jesús es Dios, dice la Biblia. Pocas páginas más atrás. Pedro. 2 Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está otra vez. Y con 1:11 vemos: porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces aquí tenemos prueba bíblica que Jesucristo es Jehová, que Jesucristo es Dios. Ahora, hay muchos versículos más que podemos analizar, que enseñan que Jesús es Jehová, que Jesús es Dios, pero no es necesario. Si memorizamos estos versículos, podemos decir a los testigos, si memorizamos lo que yo dije, solo es, ¿qué? Media hora. Si memorizamos estas cosas, ya podemos defender nuestra fe, porque necesitamos estar preparados, porque ellos están bien preparados. Entonces, la próxima vez que tenemos el encuentro con ellos, nuestra meta no es decir, yo gané. Nuestra meta es cuando ellos bajan de las gradas de la puerta, que ellos están dudando sus creencias y pensando de qué dice la Biblia, que Jesús es Jehová.